Es posible que las ciudades que amamos y conocemos puedan desaparecer por completo bajo el agua, desde la romántica Venecia hasta las vibrantes calles de Yakarta. Reflexionemos sobre los peligros del cambio climático y las acciones humanas que están llevando a lugares icónicos al borde del abismo. Número 15. Venecia, conocida mundialmente como la ciudad flotante, es un lugar que cautiva con su belleza única, donde canales y puentes se entrelazan en un paisaje que parece salido de un cuento de hadas. La ciudad, famosa por su arquitectura renacentista y su patrimonio cultural, tiene un encanto inconfundible que atrae a millones de turistas cada año. Sin embargo, detrás de este hechizo se esconde una realidad mucho más sombría. Venecia se encuentra ante una de las amenazas más grandes para su supervivencia. Se está hundiendo. Este proceso de hundimiento es el resultado de una combinación de factores que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. A mediados del siglo XX, la extracción de agua subterránea, necesaria para abastecer a la creciente población, debilitó los cimientos de la ciudad, lo que aceleró el hundimiento. Aunque esta práctica fue detenida en los años 60, el daño ya estaba hecho. A esto se añade el fenómeno natural del hundimiento, conocido como subsidencia, donde el suelo se comprime debido a su propia masa. Este hundimiento no es uniforme y afecta a diferentes áreas de la ciudad de manera desigual. Sin embargo, la situación se ha agravado en las últimas décadas debido al cambio climático. El aumento del nivel del mar está provocando fenómenos como el agua alta, un fenómeno de mareas altas que inunda frecuentemente las plazas y calles de la ciudad. Eventos que en tiempos pasados ocurrían solo unas pocas veces al año, ahora se han vuelto cada vez más comunes. En la actualidad, hasta el 75% de Venecia puede quedar inundado por el agua en ciertos momentos del año. El nivel del mar ha subido más de 30 centímetros desde el siglo XIX, y las predicciones más pesimistas indican que para el año 2100, la ciudad podría quedar completamente sumergida bajo el agua. Aparte de los problemas físicos, el impacto social y cultural es igualmente devastador. Venecia alberga una de las colecciones artísticas más importantes del mundo, y su arquitectura renacentista y barroca es un testimonio de la grandeza histórica de la ciudad. Pero, ¿cómo preservamos esta riqueza cuando la misma ciudad se desintegra a su alrededor? La población residente, que en su día fue de alrededor de 150.000 personas, ahora ha disminuido considerablemente, con menos de 26.000 habitantes permanentes en la actualidad. La migración hacia otras ciudades italianas y el envejecimiento de la población se han convertido en una problemática adicional que amenaza la vitalidad de Venecia. La respuesta a estos desafíos está en una combinación de intervenciones tecnológicas y cambios de políticas globales. El proyecto MOSE, que consiste en una serie de barreras flotantes, busca proteger a la ciudad de las subidas del nivel del mar, pero los retrasos y los sobrecostos han suscitado dudas sobre su eficacia a largo plazo. A pesar de todo, Venecia sigue siendo un ejemplo de la resistencia humana frente a la adversidad, una ciudad que, aunque enfrentando su final, sigue luchando por mantenerse a flote, tanto literal como figurativamente. Número 14. Nueva Orleans, Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, Nueva Orleans enfrenta desafíos similares a los de Venecia, aunque con sus propias particularidades. Fundada en 1718 y ubicada sobre un pantano, Nueva Orleans ha sido un crisol de culturas, con influencias francesas, africanas y españolas que se reflejan en su música, su gastronomía y su arquitectura. Conocida mundialmente por su vibrante vida nocturna, sus desfiles de Mardi Gras y su inconfundible jazz, la ciudad ha resistido el paso del tiempo, pero no sin dificultades. La lucha contra la naturaleza, especialmente contra el agua, es una constante en la vida de Nueva Orleans. Gran parte de la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar, lo que la hace especialmente vulnerable a las inundaciones. Esto no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en los últimos años, el hundimiento del suelo se ha acelerado a un ritmo preocupante. Se estima que cada año, algunas áreas de Nueva Orleans se hunden entre 1 y 3 centímetros, lo que agrava aún más el problema del aumento del nivel del mar. Este hundimiento es producto de la extracción de agua subterránea, pero también de la compactación de los sedimentos que forman el terreno de la ciudad. A medida que los acuíferos se vacían, el suelo se desploma y Nueva Orleans se hunde aún más. Un evento que marcó un antes y un después en la historia reciente de la ciudad
fue el huracán Katrina, en 2005. Este devastador huracán no solo causó enormes daños materiales y humanos, sino que también dejó al descubierto las vulnerabilidades estructurales de la ciudad. La destrucción de los humedales cercanos, que actúan como barreras naturales contra las inundaciones, hizo que el impacto del huracán fuera mucho más destructivo. Desde entonces, Nueva Orleans ha trabajado en la reconstrucción y la mejora de su infraestructura, pero las amenazas naturales siguen siendo una preocupación constante. Además del hundimiento, el cambio climático también está elevando el nivel del mar en el Golfo de México, lo que incrementa la vulnerabilidad de la ciudad. Aunque los esfuerzos para proteger la ciudad incluyen la construcción de diques y sistemas de bombas avanzados, el futuro de Nueva Orleans sigue siendo incierto. Las inundaciones más frecuentes, combinadas con la creciente intensidad de las tormentas, podrían hacer que la ciudad sea inhabitable en un futuro cercano. El panorama es grave, pero no todo está perdido. Con la adopción de políticas más estrictas de gestión de recursos hídricos, la restauración de humedales y la construcción de infraestructuras resilientes, la ciudad aún puede resistir los embates del agua. Sin embargo, el tiempo apremia y la lucha por preservar Nueva Orleans es una de las más urgentes en la actualidad. Número 13. Manhattan, Nueva York, la isla que alberga el bullicioso corazón de Nueva York, enfrenta una de las mayores amenazas derivadas de la urbanización y el cambio climático. Conocida por su imponente skyline y sus icónicas avenidas, Manhattan es el centro económico, cultural y social de la ciudad más grande de los Estados Unidos. Sin embargo, su enorme densidad poblacional y su infraestructura de cientos de años de antigüedad están comenzando a mostrar signos de desgaste. Los estudios recientes indican que Manhattan se hunde gradualmente bajo el peso de sus propios rascacielos. La presión constante de los más de 1 millón de edificios y estructuras que la conforman ha provocado un hundimiento estimado en 1 a 2 milímetros por año. A pesar de que este hundimiento pueda parecer insignificante a corto plazo, la acumulación de estos pequeños desplazamientos durante las próximas décadas podría tener consecuencias graves. Este proceso se ve agravado por la elevación acelerada del nivel del mar en la región, que está aumentando más del doble de la media global. Las proyecciones indican que el nivel del mar en Nueva York podría subir entre 20 y 76 centímetros para el año 2050, lo que podría provocar inundaciones frecuentes y catastróficas. El impacto de este fenómeno no solo afectaría a las viviendas y edificios, sino que también podría poner en riesgo la infraestructura clave de la ciudad, como el sistema de transporte público, los puertos y las plantas de energía. Además, el aumento de las lluvias intensas y las tormentas más fuertes exacerbadas por el cambio climático podrían generar desastres aún mayores. En respuesta a estos desafíos, Manhattan ha comenzado a implementar medidas de adaptación como la construcción de barreras costeras y la mejora de los sistemas de drenaje. Sin embargo, estas soluciones requieren inversiones millonarias y a menudo generan debates sobre su viabilidad a largo plazo. El futuro de Manhattan, como el de muchas grandes ciudades, depende en gran medida de nuestra capacidad para mitigar el cambio climático y adaptarnos a un mundo que está cambiando rápidamente. Número 12. Las Maldivas, un archipiélago paradisíaco en el Océano Índico, representan un ejemplo extremo de la vulnerabilidad de las Islas Bajas frente al aumento del nivel del mar. Este destino turístico de ensueño, famoso por sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas, está perdiendo terreno frente a la imparable subida del océano. Con una elevación media de solo 1 metro sobre el nivel del mar, las Maldivas son uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Cada año, el nivel del mar aumenta a un ritmo de aproximadamente 3 milímetros, lo que pone en peligro la integridad de sus islas. En algunas zonas ya se han perdido islas enteras, y muchas más están en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Además, la destrucción de los arrecifes de coral, que actúan como barreras naturales contra las olas y la erosión, ha empeorado aún más la situación. Los arrecifes de coral no solo protegen las islas de las tormentas y las mareas altas, sino que también son esenciales para la biodiversidad marina y el turismo, una fuente clave de ingresos para las Maldivas.
Este deterioro del entorno natural está obligando a la nación a considerar medidas drásticas, como la construcción de islas artificiales y la posibilidad de trasladar a su población a otros países si la situación empeora. La amenaza para la cultura y las tradiciones de las Maldivas es igualmente seria, ya que la pérdida de tierras podría significar la desaparición de formas de vida ancestrales que han existido durante siglos. Las Maldivas se han convertido en un símbolo de los efectos del cambio climático y una llamada de atención mundial sobre la necesidad de actuar para frenar el calentamiento global. A pesar de la magnitud de los desafíos, el país sigue trabajando en soluciones de adaptación, como la creación de barreras costeras y la promoción de prácticas sostenibles. Sin embargo, las Maldivas representan un recordatorio doloroso de que no hay tiempo que perder si queremos salvar estos paraísos naturales. Número 11. China, el país más poblado del mundo, enfrenta un desafío alarmante: el hundimiento de sus principales ciudades, un fenómeno vinculado al desarrollo desmedido y a la explotación de recursos naturales. Pekín, Shanghái y otras grandes urbes experimentan un hundimiento del suelo de hasta 10 milímetros por año en algunas zonas. Este proceso es el resultado directo de la extracción excesiva de agua subterránea, una práctica que ha vaciado acuíferos vitales y debilitado la estabilidad del terreno. A medida que la población crece y la urbanización avanza de forma imparable, la presión sobre el suelo se ha vuelto insostenible. El problema no termina ahí. El aumento del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, agrava la situación. En ciudades costeras como Shanghái, la combinación del hundimiento del suelo y el ascenso de las aguas amenaza con hacer estas áreas inhabitables en el futuro cercano. Las inundaciones, cada vez más frecuentes, ponen en riesgo tanto la vida de millones de personas como las infraestructuras críticas de la ciudad. Este hundimiento es una consecuencia directa de las decisiones humanas. Las estadísticas y números, aunque fríos, reflejan una realidad dolorosa: familias que pierden sus hogares, comunidades que luchan por mantener su identidad cultural y un futuro incierto para millones de habitantes. La situación en China es un recordatorio de los efectos del desarrollo urbano sin control y nos plantea la pregunta crucial: ¿podemos revertir el daño antes de que sea irreversible? Existen soluciones, pero requieren un compromiso global. Iniciativas como la restauración de acuíferos, la construcción de barreras costeras y el uso de tecnologías sostenibles son pasos en la dirección correcta. El futuro de las grandes ciudades chinas depende de nuestra capacidad para actuar con urgencia, innovar y adaptarnos. Si somos capaces de tomar decisiones acertadas, aún podemos prevenir el colapso de estas megaciudades. La esperanza radica en la acción colectiva y en un cambio radical en cómo interactuamos con nuestro entorno. Número 10. Islas Salomón. En el corazón del Pacífico, las Islas Salomón enfrentan una amenaza existencial debido al avance imparable del nivel del mar. Este archipiélago, famoso por sus paisajes tropicales, arrecifes de coral y culturas ancestrales, ya ha perdido 5 de sus islas más pequeñas al océano. Esta tragedia no es solo un dato geográfico, sino una profunda herida en el tejido cultural, social y económico de las comunidades que habitan estas islas. La pérdida de tierra en las Islas Salomón va más allá de la desaparición de unos pocos kilómetros cuadrados. Implica el desmoronamiento de formas de vida que han existido durante siglos, basadas en la pesca, la agricultura y una relación estrecha con la naturaleza. Las islas bajas, como las que componen este archipiélago, son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. A medida que el nivel del mar sube, la tierra comienza a ser absorbida por el océano, erosionando las costas, inundando campos y destruyendo infraestructura. Con cada centímetro que el mar avanza, el futuro de sus habitantes se vuelve más incierto. Familias enteras que han vivido allí durante generaciones se ven obligadas a abandonar sus hogares, mientras sus comunidades luchan por preservar su identidad cultural y su forma de vida. La pérdida de tierra también implica la pérdida de un patrimonio cultural irreemplazable. Las tradiciones, rituales y formas de vida que han caracterizado a estas comunidades por siglos están siendo arrasadas por las aguas. La salinidad de las tierras y la erosión de las costas también afectan los cultivos, lo que pone en riesgo la supervivencia de muchas familias que dependen de la agricultura para su sustento.
Cada isla perdida en las Islas Salomón es un testimonio doloroso de las consecuencias de la actividad humana sobre el planeta. Las estadísticas frías no pueden reflejar el sufrimiento de las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares y tradiciones. La pregunta que surge es si podemos revertir el daño antes de que sea demasiado tarde. Existen soluciones como la construcción de infraestructuras para mitigar la subida del mar o la reubicación de comunidades a áreas más altas. Sin embargo, estas soluciones requieren un compromiso global y una acción urgente. La esperanza reside en nuestra capacidad colectiva de innovar y actuar para salvar estos lugares únicos y, al mismo tiempo, transformar nuestras prácticas para vivir en armonía con la naturaleza. Número 9. California, Estados Unidos. La costa de California, conocida por sus icónicas playas y acantilados que caen al Océano Pacífico, enfrenta un futuro incierto. Con un aumento proyectado del nivel del mar de hasta 2 metros para finales del siglo XXI, la erosión de las playas está avanzando a un ritmo alarmante. Este fenómeno no solo afecta la belleza natural de la región, sino también su economía, que depende en gran medida del turismo y la infraestructura costera. Investigaciones recientes advierten que el 75% de las playas de California podrían desaparecer para el año 2100 si no se toman medidas drásticas. Este cambio no solo significa la pérdida de un paisaje icónico, sino también de comunidades enteras que dependen de las costas para su sustento. Los esfuerzos por combatir estos problemas incluyen la creación de barreras costeras y la restauración de dunas naturales. Sin embargo, los costos son elevados y las soluciones a largo plazo requieren cambios significativos en la planificación urbana y el manejo ambiental. La pregunta sigue siendo si estas medidas serán suficientes para proteger uno de los litorales más famosos del mundo. Número 8. Londres, Reino Unido. Una de las ciudades más emblemáticas y antiguas del mundo, enfrenta una amenaza creciente por el aumento del nivel del mar. Situada a orillas del río Támesis, esta ciudad histórica ha sido testigo de innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, ahora se enfrenta a una amenaza sin precedentes: el calentamiento global y sus efectos sobre las aguas del océano. Aunque la famosa barrera del Támesis ha sido una herramienta fundamental para proteger la ciudad de inundaciones catastróficas desde su construcción en la década de 1980, los expertos advierten que su capacidad de defensa podría ser insuficiente en las próximas décadas debido al aumento acelerado del nivel del mar. La expansión térmica de los océanos, un fenómeno en el que el agua se expande al calentarse, junto con el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo, está elevando los niveles del mar a un ritmo alarmante. Los estudios recientes indican que si no se implementan mejoras significativas en las defensas costeras de la ciudad, algunas áreas clave de Londres podrían estar bajo el agua para el año 2050. Este escenario catastrófico no solo pone en peligro la infraestructura moderna de la ciudad, sino también su invaluable patrimonio histórico, que incluye monumentos y edificios centenarios, como el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres y el Big Ben. La ciudad, que ha sido el centro de la política, la cultura y la economía británicas durante siglos, podría ver cómo su carácter único y su identidad cultural se ven amenazados. A pesar de los esfuerzos por reforzar la barrera del Támesis y proteger las áreas vulnerables, Londres también enfrenta el reto de equilibrar su expansión urbana con la necesidad de proteger zonas especialmente sensibles. La población de Londres continúa creciendo y las demandas de espacio para viviendas, infraestructuras y servicios públicos están aumentando rápidamente. Al mismo tiempo, la necesidad de proteger las zonas bajas y costeras de la ciudad requiere inversiones millonarias en nuevas barreras, sistemas de drenaje más avanzados y soluciones innovadoras que permitan mitigar el impacto de las inundaciones. Uno de los desafíos más complejos para Londres es encontrar un equilibrio entre las prioridades del crecimiento urbano y las soluciones sostenibles que aseguren la protección de las áreas más vulnerables. Si bien la ingeniería moderna ha logrado grandes avances en la construcción de barreras y la implementación de tecnologías para frenar el avance del mar, la cuestión sigue siendo si estos esfuerzos serán suficientes para salvaguardar a la ciudad en el futuro.
Número 7. Nigeria Lagos, la ciudad más grande de África, enfrenta una amenaza urgente debido al aumento del nivel del mar. Construida sobre tierras bajas y rodeada por el Océano Atlántico, Lagos es especialmente vulnerable a las inundaciones, que se vuelven cada vez más frecuentes y severas debido al cambio climático. Con una población de más de 20 millones de personas, la ciudad ya experimenta los efectos del calentamiento global, mareas altas y tormentas más intensas que ponen en riesgo a miles de hogares e infraestructuras. El sistema de drenaje es insuficiente para manejar la cantidad de agua y muchas comunidades de bajos recursos viven en áreas que se inundan regularmente. El futuro de Lagos es aún más preocupante. Para el año 2050, las proyecciones indican que grandes áreas de la ciudad podrían quedar sumergidas, lo que desplazará a millones de personas y afectará gravemente la economía local. Lagos es un motor económico clave para Nigeria y África Occidental, con importantes puertos, mercados y centros de comercio. La pérdida de tierras costeras afectaría no solo a las viviendas, sino también a la infraestructura crítica, como puertos y aeropuertos, esenciales para el comercio y la economía regional. El gobierno nigeriano ha impulsado varios proyectos para mitigar estos riesgos, entre ellos la construcción de la ciudad flotante de Eco Atlantic, una ambiciosa iniciativa para crear nuevas tierras ganadas al mar. Este proyecto busca formar una barrera contra el océano, protegiendo partes de la ciudad y generando nuevas oportunidades económicas. Sin embargo, el alto costo de este tipo de proyectos y su accesibilidad limitada para las comunidades más vulnerables han generado dudas sobre su efectividad a largo plazo. Además, la capacidad de estas infraestructuras para resistir los efectos del cambio climático sigue siendo incierta. El desafío de Lagos es monumental, pues necesita encontrar un equilibrio entre la modernización y el desarrollo sostenible, sin dejar atrás a los sectores más desfavorecidos de la población. La pregunta sigue siendo, ¿serán suficientes estas iniciativas para salvar a Lagos, o el aumento del nivel del mar se llevará consigo una de las ciudades más dinámicas del continente africano? Número 6. Hawái Honolulu, la vibrante capital de Hawái, se enfrenta a una amenaza creciente debido al aumento del nivel del mar. Esta ciudad, conocida por su emblemática playa de Waikiki, ya está experimentando los efectos del cambio climático, con mareas altas que inundan partes de la ciudad incluso durante los días soleados. Las proyecciones indican que, en las próximas décadas, el problema se intensificará y para finales de este siglo, más de 6.000 edificios y alrededor de 20.000 personas podrían estar en riesgo debido a la subida del mar. El impacto no se limita solo a la infraestructura, sino que también pone en peligro el corazón económico de Honolulu: el turismo. Waikiki es una de las playas más famosas del mundo y atrae a millones de visitantes cada año. La pérdida de estas playas, junto con las inundaciones frecuentes, podría afectar la calidad de vida de los residentes y reducir significativamente el atractivo turístico de la ciudad, una fuente clave de ingresos para la economía local. El cambio en el paisaje costero podría transformar la imagen de Honolulu, un destino paradisíaco, en una ciudad luchando por proteger su identidad. Las autoridades locales están tomando medidas para mitigar estos riesgos, implementando programas de restauración de arrecifes de coral y la reubicación de infraestructura crítica como carreteras y edificios vulnerables. Los arrecifes de coral, que actúan como barreras naturales contra las olas y las tormentas, son esenciales para proteger las costas de Honolulu. Sin embargo, estos esfuerzos de adaptación requieren grandes inversiones y una planificación a largo plazo, y las soluciones no son inmediatas. El desafío para Honolulu es doble. Por un lado, debe lidiar con la amenaza de la pérdida de playas y por otro, con la necesidad de preservar su identidad cultural y turística. El cambio climático ha comenzado a afectar incluso a los destinos más paradisíacos del mundo, y Honolulu no es la excepción. El futuro de la ciudad dependerá de su capacidad para adaptarse a estos cambios y encontrar soluciones sostenibles que permitan proteger tanto su entorno natural como su economía. Si bien las iniciativas están en marcha, la lucha por preservar Honolulu como el paraíso que es,
Es un desafío continuo que requiere la cooperación global y la acción urgente. Número 5. Norfolk, Estados Unidos. En la costa este de los Estados Unidos, Norfolk se encuentra en la primera línea de los impactos del aumento del nivel del mar. Esta ciudad, hogar de la base naval más grande del mundo, enfrenta hundimientos de hasta 6 milímetros al año. Las lluvias intensas y las mareas altas se han convertido en una amenaza constante para sus habitantes y su infraestructura crítica. La combinación de hundimientos y el aumento global del nivel del mar significa que Norfolk podría experimentar inundaciones cada vez más frecuentes y devastadoras en las próximas décadas. Proyectos de infraestructura como diques y estaciones de bombeo están en marcha, pero ¿serán suficientes para proteger a esta histórica ciudad costera? Número 4. Egipto Alejandría, una de las ciudades más antiguas y emblemáticas del mundo, se enfrenta a un futuro incierto debido al avance del mar Mediterráneo hacia sus tierras. Fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., esta histórica metrópoli, que ha sido un centro cultural, comercial y científico durante milenios, se encuentra ahora amenazada por el cambio climático. Las proyecciones indican que, para el año 2050, Alejandría podría perder un tercio de su superficie debido al aumento del nivel del mar y al hundimiento del suelo, un fenómeno conocido como subsidencia. Esta situación pone en peligro tanto a sus más de 1 millón de habitantes como a su invaluable patrimonio cultural. El impacto en la población podría ser devastador. Se estima que más de 1 millón de personas podrían verse desplazadas, con consecuencias que afectarían tanto a la vida cotidiana de los residentes como a la economía local. Alejandría es una ciudad portuaria clave para Egipto, con una economía que depende del comercio y la industria marítima. La pérdida de tierras costeras, especialmente en áreas como su puerto, significaría un golpe directo a su vitalidad económica. Además, la ciudad alberga monumentos históricos únicos, como la famosa Biblioteca de Alejandría y el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cuyas huellas culturales y arqueológicas son irreemplazables. Las tormentas e inundaciones están erosionando la infraestructura de Alejandría, con el agua del mar infiltrándose en zonas costeras y afectando edificios históricos, viviendas y sistemas de saneamiento. Aunque el gobierno local construye barreras marítimas y restaura zonas costeras, estas iniciativas enfrentan limitaciones financieras y técnicas significativas. La ciudad enfrenta un doble desafío: proteger su territorio y patrimonio mientras se adapta a una nueva realidad climática. Sin soluciones innovadoras y un mayor compromiso internacional, el futuro de esta histórica metrópoli y sus tesoros culturales pende de un hilo. La preservación de Alejandría requiere tanto medidas físicas inmediatas como políticas globales contra el cambio climático. Número 3. Kiribati. En el corazón del Pacífico, Kiribati se enfrenta a la posibilidad de desaparecer bajo las aguas en las próximas décadas. Este pequeño país insular, compuesto por 33 atolones y una isla elevada, tiene una elevación promedio de apenas 2 metros sobre el nivel del mar. Con un aumento anual del nivel del océano de 3 milímetros, los habitantes de Kiribati están perdiendo tierras cultivables y acceso a agua dulce debido a la intrusión de agua salada. Este paraíso tropical, hogar de miles de personas, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cambio climático. El gobierno de Kiribati ha explorado soluciones radicales, incluyendo la compra de tierras en otros países para reubicar a su población. Este enfoque refleja la gravedad de la situación y plantea preguntas sobre la justicia climática para las naciones más vulnerables. Número 2. Bangladesh. Bangladesh, un país con una vasta red de ríos y una topografía predominantemente baja, es uno de los más vulnerables al aumento del nivel del mar. Su geografía lo hace especialmente susceptible a las inundaciones, que se han vuelto cada vez más frecuentes y severas a medida que el cambio climático intensifica las lluvias y el deshielo de los glaciares. El delta del Ganges Brahmaputra, hogar de más de 160 millones de personas, es una de las áreas más afectadas por el avance del mar. Este delta es vital para la vida en Bangladesh, ya que alberga una parte considerable de su población y gran parte de su actividad económica, especialmente la agricultura, que depende de las inundaciones estacionales para el riego de los cultivos. Sin embargo,
el aumento del nivel del mar y las tormentas más intensas están poniendo en peligro tanto la seguridad como el sustento de millones de personas. Las proyecciones sugieren que para el año 2100, más de un cuarto de la población de Bangladesh podría ser desplazada debido al avance del mar y la creciente intrusión de agua salada en las zonas costeras. Esta invasión de agua salada afecta profundamente la agricultura, especialmente en las regiones que dependen del arroz, uno de los cultivos más importantes del país. La salinidad de los suelos también deteriora los recursos de agua potable, lo que convierte a las comunidades en una lucha constante por asegurar su supervivencia. Ante esta realidad, Bangladesh ha iniciado varios programas de adaptación para mitigar los efectos de la subida del mar. Uno de estos esfuerzos incluye la construcción de viviendas flotantes, diseñadas para resistir las inundaciones y permitir que las familias permanezcan en sus hogares durante las estaciones de lluvias más intensas. Además, se han introducido cultivos resistentes a la salinidad, como algunas variedades de arroz y vegetales que pueden sobrevivir en suelos más salinos. Aunque estas soluciones son innovadoras, la magnitud del problema exige una cooperación internacional mucho más amplia y una acción global para garantizar un futuro sostenible para el país. El desafío de Bangladesh resalta la interconexión entre el cambio climático, la pobreza y la seguridad alimentaria. Si bien los esfuerzos nacionales son cruciales, solo mediante un compromiso global efectivo será posible garantizar que los recursos financieros y tecnológicos lleguen a las comunidades más vulnerables. Sin la cooperación internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y financiar proyectos de adaptación, el futuro de Bangladesh y de otros países costeros será incierto. El tiempo para actuar es ahora, ya que el aumento del nivel del mar no solo amenaza con cambiar el paisaje, sino con desplazar y destruir vidas de forma irreversible. Número 1. Yakarta, Indonesia. Yakarta, la capital de Indonesia, se hunde más rápido que cualquier otra ciudad en el mundo. Algunas áreas están descendiendo hasta 25 centímetros al año debido a la extracción excesiva de agua subterránea y la urbanización descontrolada. El norte de Yakarta, en particular, podría estar completamente bajo el agua para el año 2050. Aunque el gobierno ha anunciado planes para trasladar la capital a otra región, millones de personas permanecen en esta megaciudad, enfrentándose diariamente a inundaciones y un futuro cada vez más incierto. En un esfuerzo por mitigar el problema, se están desarrollando proyectos como un muro marítimo gigante y sistemas de drenaje mejorados. Sin embargo, la escala del desafío requiere una combinación de innovación, recursos significativos y un cambio en las prácticas de urbanización para garantizar la habitabilidad de la región. Nos vemos en el próximo video.